Queremos encontrar f más g de x, f menos g de x. F multiplicado por g de x, if dividido entre g de x, dado f de sig de x. Para hacer esto, aplicaremos las definiciones dadas a continuación. Vamos a escribir cada uno en términos de f de x, y g de x y realizar la operación dada. Pero antes de hacer esto, creo que será más fácil si escribimos f de x en forma expandida, en lugar de en forma factorizada. Avancemos y multipliquemos f de x. F de x es igual a la cantidad de x más 2 al cuadrado o la cantidad de x más 2 veces la cantidad de x más 2. Entonces tendremos 4 productos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, tendremos x al cuadrado más 2x más 2x. Eso es más 4x. Y luego más 4. Entonces, nuevamente, estamos aplicando estas definiciones aquí. Vamos a usar f de x es igual a x al cuadrado más 4x más 4. En lugar de la forma factorizada. Entonces, para f más g de x, que es igual a f de x más g de x. Tendríamos la cantidad de x al cuadrado más 4x más 4. Más g de x, que es 2. Menos 3x. Creo que es importante incluir cada función y, en lugar de paréntesis, como hicimos aquí, aunque no se necesita con la suma, se requiere para la resta, por lo que es un buen hábito entrar. Y ahora que ponemos los paréntesis, podemos pensar en distribuir uno positivo aquí y uno positivo aquí, que no cambiará ningún signo. Entonces esto nos daría la cantidad de x al cuadrado más 4x más 4 más 2 menos 3x. Y ahora combinaremos términos similares, f más g de x. Será igual a. Solo hay un término x cuadrado. Hay dos términos x, 4x menos 3x es 1x o x, entonces más x. Y luego 4 más 2 es igual a 6. Luego, se nos pide que encontremos el dominio de esta suma. Sería la intersección de los dominios de f de x y g de x. Y dado que el dominio de f de x, y el dominio de g de x son todos números reales, el dominio de la suma también es todos los números reales. F menos g de x es igual a f de x. Menos g de x. Que sería x al cuadrado más 4x más 4. Menos la cantidad 2 menos 3x. Observe aquí, necesitamos los paréntesis porque queremos asegurarnos de restar toda esta expresión aquí. Así que ahora, colocaremos los paréntesis distribuyendo uno positivo aquí, y debido al menos, podemos pensar en distribuir uno negativo que cambiará el signo de ambos términos. Entonces tendríamos x al cuadrado más 4x. Más 4, entonces tendríamos menos 2, y luego tendríamos más 3x. Entonces, combinando términos similares, tendríamos f menos g de x. Es igual a x al cuadrado. Tenemos 4x más 3x. Eso es más 7x. Y tenemos 4 menos 2, que es igual a 2. Y el dominio de esta diferencia será el mismo que el dominio de la suma, que nos dio todos los números reales. Ahora, echemos un vistazo a f veces g de x. Esto es igual a f de x veces g de x. Haciendo f de x, estamos usando la forma expandida para tener x al cuadrado más 4x más 4. Multiplicado por g de x, que es 2 menos 3x. Aquí, vamos a tener 6 productos. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, x al cuadrado por 2. Eso es 2x al cuadrado. Y x al cuadrado por negativo 3x es igual a negativo 3x cubo. Luego con esos 2, 4 veces x2. Eso es más 8x. 4x veces negativo 3x. Eso es negativo 2x al cuadrado. Esos dos están listos. 4 por 2. Eso es más 8. Y 4 veces negativo 3x. Eso es menos 12x. Entonces,
f veces g de x es igual a negativo 3x cubo. Obtenga los términos x al cuadrado. Hay dos de ellos. 2x al cuadrado menos 12x al cuadrado es menos 10x al cuadrado. Y luego, tenemos 8x menos 12x. Eso es menos 4x. Y finalmente, tenemos más 8. El dominio del producto de f y g es también la intersección de los dominios de f y g, también es la intersección y el dominio de f de x y el dominio de g de x, y por lo tanto, el dominio de este producto también sería todo real. Y finalmente, para f dividido g de x, que es igual a f de x dividido por g de x. Vamos a seguir adelante y usar la forma factorizada de f de x aquí, por lo que tendríamos la cantidad x más 2 al cuadrado dividida por 2 menos 3x. Esto no se va a simplificar y, por lo tanto, este debería ser el cociente de nuestras funciones. Pero tenemos que tener cuidado con nuestro dominio para este cociente. Tenemos que excluir los valores de x. Eso haría que g de x o el denominador sea igual a 0. Tenga en cuenta que si establecemos 2 menos 3x igual a 0, restaría 2 en ambos lados. Y luego dividir por negativo 3. Entonces, cuando x es igual a 2, 3, tendríamos división por 0, que no está definida. Y por lo tanto, el dominio sería todo real excepto x es igual a 2, 3. Entonces, podemos decir todos los reales. Excepto x es igual a 2, 3. Usando la notación de intervalo para excluir 2, 3, tendríamos el intervalo abierto de un infinito negativo a 2, 3. Intervalo abierto de unión de 2, 3 a infinito. Espero que hayas encontrado esto útil.